Hoy vamos a meditar, hermanos, este tema que, como ustedes ven en pantalla, vamos a hablar de una familia. En la Biblia hay muchas familias ejemplares, dignas de ser imitadas. Hay muchas, hermanos, pero hay algunas más conocidas que otras entre las familias que la Biblia nos da, nos relata. Hay familias más conocidas que otras y precisamente vamos a hablar aquí hoy de una familia que no es tan conocida, pero aunque son pocos textos sagrados que hablan acerca de esta familia, pero sí podemos aprender muchísimo de esta familia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca de la familia de Estéfanas? Estéfanas, una familia ejemplar. Así vamos a titularle nuestro tema, la familia de Estéfanas, una familia ejemplar. ¿Algunos de ustedes alguna vez han leído acerca de la familia de Estéfanas? Se encuentra en las páginas del Nuevo Testamento. Y hermanos, todo lo que el Espíritu Santo ha revelado en su palabra y que sobre todo en las páginas del Nuevo Testamento han quedado, hermanos, es porque es de gran ejemplo para nosotros los cristianos de hoy en día. Es de vital importancia que estudiemos, hermanos, acerca de todos los ejemplos que hayan quedado, aunque vamos por parte, y en esta ocasión voy a tomar a la familia de Estéfanas. Vamos a ver en nuestras Biblias, hermanos, en Primera de Corintios, vamos a buscar la primera carta a los Corintios. Y especialmente vamos a leer los versículos 15 y 16 del capítulo 16. Busquen Primera de Corintios capítulo 16 y vamos a meditar en los versículos, hermanos, 15 y 16. Y quiero que meditemos y veamos aquí a esta familia mencionada en este tema. Dice la palabra: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Dice el verso 16: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Hermanos, estas palabras del apóstol Pablo, recordando a estos personajes, es porque es necesario que la iglesia en Corinto, una iglesia que tuvo muchas deficiencias, y que por eso cuando Pablo escribe esta carta ayudándoles a estos hermanos, a esta iglesia, les recuerda lo siguiente y les dice en el 15, ya saben de la familia de Estéfanas, ellos son las primicias de Acaya y cómo ellos han dedicado su servicio a los santos. Y miren lo que les dice Pablo en el 16, hermanos: os ruego. Esto es una súplica muy especial. Os ruego que se sujeten o que os sujetéis a personas como ellos. Hay que sujetarse a personas como ellos, y así como todos aquellos que ayudan y trabajan. Hay que sujetarse. En otras palabras, hermanos, merecen doble honor, estima, respeto por la buena obra que están haciendo. Así que esta familia, hermanos, es de vital importancia en la iglesia. Qué bueno fuera tener muchas familias así en las iglesias de Cristo. Qué bueno fuera que nosotros aquí en esta iglesia estemos preparando a nuestras familias y podamos imitar este ejemplo de la familia de Estéfanas.
Así que, hermanos, vamos a aprender en primer lugar, vamos a considerar en primer lugar que esta familia es dedicada al servicio de los santos. Una familia convertida y no solamente o no simplemente bautizados, porque son dos cosas diferentes. Muchos se han bautizado, pero realmente están convertidos. Porque una cosa es ir a las aguas, ser sumergidos en agua, que el bautizo es tan esencial, pero qué triste que no todos se bautizan con el propósito correcto. Al no bautizarse con el propósito correcto, como demanda la palabra de Dios, y que la persona esté bien consciente de lo que va a realizar, hermanos, no puede llevarse a cabo lo que se considera en la Biblia como una conversión. Y si no están convertidos, hermanos, muchas veces es la razón por la cual no avanzan, no crecen, no hay cambios. Y lo peor que pasa a veces, que cuando no eran bautizados, eran un poco más fieles en asistencia y en muchas cosas que ahora que son bautizados. Ahora que son bautizados no están involucrados o no están comprometidos, más bien. La familia esta que estamos considerando, sin duda fue una familia que obedeció la palabra de Dios como cualquiera de nosotros, por medio de la predicación del Evangelio. Hermanos, 1 Corintios 1:16 dice que Pablo fue quien les ayudó a su conversión. Encontramos en el 16 cuando Pablo dice: también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pero de esta familia sí recuerdo bien, dice Pablo, que yo los bauticé. Pablo, que fue un hombre que estuvo trabajando mucho en la obra, pudo presenciar muchas conversiones, hermanos. Él pudo ser un instrumento útil para este fin, de ayudar en que muchos hermanos, muchas personas pudieran obedecer al Señor. Así que esta familia fue convertida al Señor, pero ahí está el punto. Entendamos lo que significa ser convertidos al Señor. Porque el ser convertidos al Señor, esto implica, mis hermanos, que tenemos responsabilidad con el Señor. Tenemos un compromiso, vamos a comprometernos como miembros, como convertidos realmente al Señor. Y es ahí donde lo que leímos hace un momento en 1 Corintios 16:15 dice que esta familia, siendo las primicias de Acaya, las primicias porque fueron los primeros, hermanos, los primeros convertidos. No siempre es así, que los primeros convertidos vienen a ser la familia más fuerte a veces en las iglesias. No siempre es así. Hay lugares donde los primeros convertidos, en lugar que sean más fuertes, más maduros, son los que más causan problemas en algunas iglesias. Pero qué bueno fuera que nosotros aquí imitemos a esta familia, porque vamos a notar este primer punto. Una familia dedicada al servicio. ¿Al servicio de qué? De los santos. Vamos a enfatizar este detalle. Parece insignificante. Nótese que el texto no está apuntando directamente que estaban al servicio de Dios, sino está apuntando un servicio de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los miembros de la iglesia. Los santos son aquellas personas que han sido lavados de sus pecados, como también en 1 Corintios 1:1 en adelante se menciona que la iglesia, los escogidos, los hermanos, fueron llamados santos. Entonces, cuando la Biblia dice que ellos estaban dedicados al servicio de los santos,
implica, hermanos, que ellos estaban de alguna forma sirviendo a los hermanos. Sirviendo a los hermanos, porque servir a los hermanos es igual estar sirviendo a Dios. Hermanos, es igual estar sirviendo a Dios, porque muchos hacen esa diferencia. Hay quienes dicen, mi deber es servir a Dios, mas no servirles a ustedes. A ver, ¿cómo puede decir que va a servir a Dios, pero no quiere servir a sus hermanos? Son inseparables, hermanos. Como Jesús claramente dijo, amar a Dios, pero también amar ¿a quién? Al prójimo como a ti mismo. Y también en las cartas de Juan se menciona, si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque ¿cómo pueden amar a Dios sin verlo y si ustedes no aman a sus hermanos que lo ven? Entonces, hermanos, servir a los hermanos, como Jesús también dijo en una ocasión, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo, me visitaste. Y muchos le van a decir, Señor, pero ¿cuándo te vimos a ti de esa manera? El Señor les va a decir, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué dice Jesús? A mí me lo hiciste. Por eso es que servir a los hermanos, servir a los santos, es estarle sirviendo ¿a quién? A Dios mismo. Y por eso vamos a enfatizar este detalle, porque esta familia estaba dedicada al servicio de los santos. Por eso, aplicando a nosotros, la pregunta es, ¿en qué estás sirviendo a los santos? Porque, hermanos, como decía hace un momento, hay quienes se justifican diciendo de que yo estoy sirviendo a Dios, hermano, no a los santos, no a los hermanos. Ya aclaramos que los santos son los hermanos. No estamos hablando de aquella confusión que le llaman santos a ciertos hombres y les adoran y hay tanta idolatría en eso. No, estamos hablando de servir a los santos, hermanos, en diferentes formas que más adelante vamos a ver, pero quiero que meditemos esto. Nosotros, ¿en qué estamos sirviendo a los santos? ¿En qué? ¿En qué áreas, de qué manera nosotros estamos prestando algún servicio a los hermanos? Porque estamos imitando el ejemplo de esta familia de Estéfanas, muy conocida en ese sentido entre los corintios, porque Pablo lo enfatiza y por eso después muchas iglesias que leían estas cartas se enteraban que había una familia de este personaje llamado Estéfanas. Nosotros que estamos imitando el ejemplo de Estéfanas, ¿qué podemos aprender? Aquí está el primer punto. Estamos aprendiendo a servir ¿a quiénes? A los santos. Así que, primera de Pedro 4:10, hermanos, cada uno según el don que ha recibido. Eso sí, tenemos diferentes dones naturales o talentos, pero ¿qué hay que hacer con los dones que Dios nos ha dado? Con las capacidades, con las oportunidades que Dios nos da, hermanos, ¿qué es lo que debemos hacer? Dice la Biblia, ministrelo, pero ¿cómo lo vamos hermanos, a ministrar o administrar? Porque somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice la Biblia, ministrelo a los otros. El don natural o el talento que usted tenga es para un servicio, es para servir. Sí, pero ¿para servir a quién? Es para servir a los otros. Es para servir, hermanos. Cualquier servicio que prestemos de muchas maneras, exhortando a un hermano, animando a un hermano, visitando a un hermano enfermo, restaurando a los caídos, hermanos. Hay muchas formas de cómo usted puede prestar su servicio a los santos. Ayudando al necesitado, hablando de los hermanos. Hermanos, hospedando
Hay mucha forma, hermanos, hay muchas formas de cómo usted puede prestar su servicio a los hermanos. Por eso es, ¿en qué está sirviendo a los santos? Ya se está identificando según el don que ha recibido, según la oportunidad y la capacidad que usted tiene, o, hermanos, o definitivamente no está sirviendo en nada. Mire lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esto sí debe de ser un servicio, hermanos, mutuo, que debe de ser mutuamente, unos a otros. Pero ¿no le ha pasado que nos gustaría que nos sirvan, pero no nos gusta servir? Ese es el problema muchas veces. Sí entendemos acerca de la necesidad de un servicio, pero ¿quién va a hacer ese servicio? ¿A quién vamos a poner a servir? Hay mucho que hacer, hermanos. Y no es necesario esperar que se le esté diciendo qué deben de hacer. No es necesario insistir o estar repitiendo una y otra vez lo que debemos hacer, sino, hermanos, cada uno haga algo según su capacidad, según las oportunidades que tengan. Pero eso sí, como dice aquí, por amor. Por amor, hermanos, quiere decir que tenemos que hacer a un lado las quejas, las murmuraciones y todo tipo de palabras negativas que pueden echar a perder nuestra buena obra. Yo sé, a veces en momentos de debilidad, en momentos de desánimo, uno quisiera, hermanos, dejar de servir. Yo sé, todos en algún momento hemos pasado eso, de que queremos dejar de servir ¿a quiénes? A los santos. Queremos dejar de servir porque caemos en desánimo, pero luego meditamos y decimos que vale la pena hacerlo. Que vale la pena hacerlo, ese tipo de servicio por amor los unos a los otros, porque es un don, es un talento, son oportunidades que Dios nos está dando. ¿Para qué? Para ministrarlo a los otros, y sobre todo porque es parte de la voluntad de Dios para poder entrar allá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hermanos, tengo que comprometerme, no solo estar involucrado, sino estar ¿qué? Comprometido. Esa es la clave, comprometido. Así como el maestro. ¿Quién es el maestro de nosotros? Jesucristo. Mateo 20, verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser ¿qué? No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, Jesucristo mismo es el ejemplo perfecto en servicio, y sin duda la familia de Estéfanas había entendido muy bien este tema de servir a otros por amor, porque Jesús lo dejó bien en claro. En el contexto de Mateo 20 dice que muchos, cuando Jesús les dijo que iba a ser muerto, muchos de sus discípulos estaban discutiendo entre quién iba a ser el mayor de todos. Andaban peleando el liderazgo, andaban peleando quién iba a quedar como el mayor de todos. Y Jesús les dijo: miren, ¿saben ustedes que en el mundo los gobernantes se enseñorean de las naciones o de la nación misma? Pero entre ustedes no va a ser así. Aquí el que quiera ser el mayor tiene que ser ¿qué? El servidor. Quien quiera ser mayor
tiene que ser servidor. Si no, no hay forma. Tiene que ser servidor. Y ahí es donde se pone el ejemplo Jesucristo mismo. Es donde Jesús dice, como el Hijo del Hombre. En otras palabras, Jesús le está diciendo, así como yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y de esta misma manera quiero que todos aprendan la lección de que si estamos en Cristo, hermanos, tenemos que estar bien comprometidos. ¿Qué? Sirviendo a Dios. Y sirviendo a Dios significa sirviendo a los santos, sirviendo a los hermanos. No consiste el servicio a Dios simplemente, hermanos, mover un pie y el otro para las reuniones, sentarse y regresar y ¡pum! Ya cumplí con mi servicio a Dios. No es solamente eso. No es solamente eso, porque el servir a Dios está involucrando lo que estamos viendo en este primer punto, un servicio a los santos, un servicio a los hermanos, donde incluyen, hermanos, muchas cosas, como ya dijimos, como el exhortar, el animar, el restaurar, el ayudarlos en sus necesidades, el prestarles algún tipo de servicio que requieran con tal de ayudarlos. Y hermanos, esto será bien recompensado, porque Hebreos 6:10, ¿saben lo que dice? Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no es injusto. ¿Sabe qué es lo que más desanima cuando nosotros estamos prestando algún servicio a los hermanos, ayudando de una o de otra forma, de todas las formas? ¿Saben qué es lo que desanima para no seguirlo haciendo? La injusticia de los mismos miembros, la injusticia de los mismos hermanos. Eso es lo que afecta. Es lo que afecta. La pregunta es, ¿qué tan justo es usted? Porque todos podemos quedar mal, o todos hemos quedado mal de alguna forma. Pero hay alguien que sí es justo. El único. ¿Saben quién es el único justo? En el sentido absoluto. Dios. Hermanos, Dios es el único justo, y por eso la Biblia dice, Dios no es injusto para olvidar ¿qué? Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Pero ¿de qué manera ustedes, hermanos, mostraron el amor hacia su nombre? ¿De qué manera ustedes mostraron esa obra y el trabajo de amor hacia su nombre? Aquí dice, habiendo servido, no solo habiéndole servido algunas veces, en alguna ocasión, sino dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles tiempo presente y continuo. No solo lo que usted haya hecho, sino lo que sigue haciendo por los hermanos. Dios le pague, Dios le recompense, hermanos, hermanas, por todo lo que están haciendo por los hermanos. Que Dios les recompense, porque eso sí, téngalo seguro. Téngalo seguro. Lo que usted está haciendo por los hermanos, cualquier servicio, ojo, cualquier servicio que usted haga a los hermanos, ¿sabe quién lo va a recompensar grandemente? Y no solamente lo va a recompensar en la vida venidera, en el cielo, también en la vida presente. Dios le recompensará grandemente, porque Él es poderoso para eso, para premiar y recompensar, porque Él no es injusto. Y a veces, hermanos, aunque hayan hermanos que no lo agradezcan su trabajo, su servicio, o es más, aunque no lo vean, aunque no lo valoren, aunque no lo estimen,
Pero hay alguien que sí lo estima, hay alguien que sí lo valora, hay alguien que sí lo recompensa. Y eso es lo que más importa. No espere recibir algo a cambio de la otra persona, porque ese es el problema de nosotros. Te voy a ayudar, pero cuando yo necesite también quiero que me ayude. No, no esperemos algo a cambio, porque eso no es así, sino que Dios le pague cuando usted haga algo en servicio de los santos. Que Dios sea el que le premie, le recompense, porque es mucho mejor si recibimos la recompensa, las bendiciones de Dios por cualquier tipo de obra que usted haya realizado a los santos. Es mucho mejor que Dios lo recompense. Es mucho mejor. Así que estamos considerando, hermanos, el buen servicio de esta familia, porque si usted no vive para servir, hay un dicho bien dicho, si usted no vive para servir, no sirve para vivir. No va a servir ni para vivir. Eso es tan triste y tan lamentable, porque la mayoría quisiera ser servido, y es muy bonito ser servido, pero ¿cuántos estamos dispuestos a servir? A los hermanos. Estamos hablando de los hermanos. Sería más fácil, hermano, ¿no será mejor que solo nos dediquemos a servir a Dios viniendo a las reuniones y ya? ¿Ya? ¿Todo? ¿Que sea todo? Sí, sería más fácil, pero no es así el todo de lo que Dios manda. Dios ha demandado en su voluntad que nos sirvamos los unos a los otros, que nos prestemos ese tipo de servicio, de no solo en la parte material, no solo en la parte, hermanos, financiera, sino también en la parte espiritual. Cuando usted visita a un hermano para restaurarlo, cuando usted le envía algún mensaje o a alguien para preguntar cómo está, eso anima mucho. De esa manera usted está prestando algún servicio. Y Dios le pagará, hermanos, hermanas, por su trabajo. En segundo lugar, ¿recuerdan el texto sagrado de lo que leímos? De lo que leímos hace un momento en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 15 al 16. Ahora vamos a meditar el versículo 16. El versículo 16 dice: os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Les ruego, le dice Pablo a la iglesia, que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Son dignos no solo de ser imitados, hermanos. Esta clase de hermanos, como lo estamos viendo aquí en el 16, no solamente son dignos de ser imitados, dignos de ser recordados, no solamente. También dice Pablo, les ruego a toda la iglesia, porque le está hablando a toda la iglesia en Corinto, y por ende todas las iglesias de Cristo, les está diciendo: sujétense a personas como ellos. ¿Como quiénes? Como la familia de Estéfanas, porque son hermanos que están prestando un servicio a los santos, y por lo tanto esta clase de hermanos son realmente los que aman la obra de Dios. Son maduros, son espirituales, son los que han entendido realmente el propósito, el plan de Dios para con nosotros como iglesia. Entonces dice la Biblia: sujétense a este tipo de hermanos. Ahorita vamos a ver en qué sentido nos vamos a sujetar a este tipo de hermanos. Y no solamente a este tipo de hermanos que están aquí mencionados, también dice el texto sagrado: y a todos los que ayudan y trabajan. Vamos a usar aquí Primera de Tesalonicenses 5:12 para ir comprendiendo más acerca de los que trabajan. Dice Primera de Tesalonicenses 5:12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis, mire, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos?
reconocer a los que trabajan, reconocer a los que trabajan, reconocer a los que os presiden, reconocer a los que os amonestan. ¿Y qué dice el 13? Y que los tengáis en mucha estima y amor. ¿Por causa de qué? ¿Por causa de qué vamos a reconocer a este tipo de hermanos? ¿Por causa de qué vamos a tenerlos en estima y amor? Hermanos, hermanas, ¿por la causa de qué? ¿O por qué causa tengo que yo respetarlos? ¿Por qué causa yo tengo que estimar a estos hermanos? Aquí está. Por causa de su obra, por causa de su trabajo. En otras palabras, el respeto es algo que se gana con... Sí, pero ¿cómo ganaron la estima estos hermanos? ¿Cómo se ganaron el respeto, el aprecio, el reconocimiento, la estima? ¿Sí? Con su servicio a los santos. Es decir, en otras palabras, con su trabajo o con sus buenas acciones o atenciones. Es que, hermanos, el respeto, la estima, el aprecio es algo que se gana. No es algo que nace así por suerte, no. No es algo que también se tiene que ganar por ser prepotente o por ser, hermanos, el que habla más fuerte o por ser dictador. Así no se gana el respeto. Así no se gana la estima, el aprecio, el reconocimiento. Así no se gana. No. El respeto se gana por su servicio. ¿Qué quiero decir con esto? Porque vamos a aplicar esto a nosotros, hermanos. Que como iglesia tenemos que saber reconocer a los que trabajan, los que ayudan, y no estamos limitando aquí, como Tesalonicenses apuntaba, a los ancianos, a los maestros o a los predicadores. No, porque recuerden que en el tema estamos usando a una familia. ¿Y en una familia qué incluye? ¿Solo varones? ¿Solo la cabeza? No. Completa, incluyendo a las damas, incluyendo a la esposa, incluyendo a los hijos muchas veces. Hermanos, el reconocimiento debe ser por el servicio de quienes trabajan, de quienes ayudan en el servicio a los santos. Vamos a reconocerlos, vamos a respetarlos de tal manera que Pablo dice: les ruego que se sujeten a personas como ellos, porque va a tener más peso y debe tener más peso las palabras de personas que ayudan y trabajan. Ese es el punto. Ese es el punto, hermanos, porque sí importa mucho de quién vienen las palabras. Importa mucho de quién vienen las palabras. Aquí, como iglesia local, muchas veces para la toma de decisiones, muchas veces para las acciones y obras, para ponerse de acuerdo en algo, no es tan fácil. ¿Se dan cuenta que no es tan fácil ponernos de acuerdo en algo muchas veces? ¿Por qué? Porque no todos son maduros, no todos son espirituales, y lo peor, no todos trabajan. No todos ayudan, ese es el punto. No todos ayudan, no todos trabajan. Y hermanos, tenemos que considerar muy bien de quién viene el comentario, de quiénes vienen las sugerencias. Nosotros siempre decimos, queremos sugerencia de todos ustedes, pero al final tenemos que meditar de quiénes vienen. Sí, de quiénes vienen. Porque apreciamos nosotros, hermanos, aquí el trabajo de muchos de ustedes que han estado sirviendo a los santos.
y nos pueden aconsejar, nos pueden recomendar, no lo duden hacerlo y lo vamos a tomar muy en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sujétense a personas como ellos. La Biblia misma nos está enseñando a todos, a sujetarnos, a respetar, a estimar, a reconocer a hermanos o a hermanas, no solo varones, pero los vamos a reconocer, los vamos a estimar, nos vamos a sujetar, o sea, vamos a tomar en cuenta como una palabra que tiene mucho peso, siempre y cuando sea de hermanos como ellos, siempre y cuando sean hermanos que ayudan y trabajan, porque ¿sabe qué es lo triste a veces? Que los que más se oponen son los que no ayudan y ni trabajan. Eso es lo peor. Son los que menos ayudan y son los que más están en contra de la obra de Dios. Eso es lo triste. Y a veces sí afecta, hermanos, algunos comentarios que se hacen. No hablo de comentarios aquí públicos, sino hablo de comentarios que uno escucha fuera como murmuración. A veces uno dice, ¿por qué andarán comentando y por qué no mejor lo expresan directamente? Hermanos, no estamos de acuerdo en esto, en lo otro, y por qué hacerlo así en forma de murmuración. Y a veces uno dice, ¿para qué nos andamos desgastando tanto si al final de cuentas nos vamos a sujetar a personas como quienes? A personas como la familia de Estéfanas. Personas que ayudan, personas que trabajan, hermanos, en el servicio de los santos. Porque son ellos los que aman la obra y los que han entendido de qué se trata este camino. Y hermanos, algo importante que quiero enfatizar en esta palabra trabajar. La palabra trabajar viene de este verbo en el griego, y por eso estoy poniendo el diccionario que nos va a decir el significado de esta palabra. Viene de la traducción aquí, trabajar, viene de esta palabra originalmente, y el diccionario del señor Vine dice que esto es lo que significa: fatigarse con un esfuerzo. O en otras palabras, también significa aplicar esfuerzo, trabajar con esfuerzo, porque ahí viene la clave. Muchos dicen, sí voy a hacer algo, así de fácil, eso es todo lo que hacen, pero ¿están haciendo realmente un trabajo con esfuerzo? ¿Están haciendo realmente un trabajo donde digan la verdad? Sí, estamos fatigados, como Pablo muchas veces dijo, fatigados. Que realmente se pueda sentir hermanos, esa fatiga de su trabajo. Porque es muy fácil a veces solo involucrarse, pero no comprometerse. Estaba leyendo por ahí una ilustración de, no sé si lo han leído o oído, acerca de la gallina y el puerco, de cómo se estaban poniendo de acuerdo para poner un restaurante de venta de desayunos y acordaron vender huevo con jamón. Entonces dice la gallina, vendamos huevo con jamón, yo pongo el huevo, dice la gallina, y dice el puerco, a ver, eso significa que yo estaría comprometido dando mi vida misma, porque para sacar el jamón él necesitaba ¿qué? Él necesitaba dar su vida misma. Entonces dice, a ver, parece que no está justo, porque yo me estaría comprometiéndome y tú solo estarías involucrada. Así pasa a veces entre los miembros. Muchos solo están involucrados, como la gallina, ponen un huevo y eso es todo lo que hacen. ¿Cuándo se han fatigado por el trabajo de la obra? ¿Cuándo realmente se han comprometido, hermanas, hermanos, que realmente, y aún literalmente pueda decir, hasta el sudor nos sacó, este trabajo que andamos haciendo por el servicio de los santos?
Y los que han hospedado saben que es un trabajo no sencillo, que después van a andar lavando sábana, barriendo, limpiando. Ellos han sacado ahora sí que el sudor. Eso es fatiga, hermanos, literalmente, eso es fatiga. Aunque parezcan cosas sencillas. O cualquier otro servicio, tan solo, hermanos, a veces decimos, ¿quiénes quieren ayudarnos para aquí la limpieza? ¿Quiénes quieren? Casi nadie quiere. Porque ¿quién quiere, hermanos, venir aquí a agarrar una escoba y sacar también sudor con eso? ¿Quién quiere? Es más fácil, hermanos, otra cosa, pero no queremos a veces servir. No queremos servir, pero ahí está la clave. El ayudar y trabajar tiene que ver con fatigarse con esfuerzo, hermanos. Que realmente estemos comprometidos haciendo algún servicio con esfuerzo, aunque uno tenga que estar fatigado muchas veces por el trabajo. Hermanos, hay mucha forma de trabajar en la viña del Señor, muchas formas. Pero todo servicio que ustedes hagan, hermanos, trayendo un alma a Cristo, la hermana tiene que andar yendo por el hermano, no crean que es fácil. Se ve sencillo, ¿verdad? Pero no. El estar invitando, el estar trayendo, no es fácil. Hay trabajos que requieren más esfuerzo que otros. Uno que solo lo puede estar viendo dice todo es fácil, pero cuando ya le toca hacerlo, es donde se da cuenta que se va a fatigar. Se va a fatigar y que requiere ¿qué? Esfuerzo. ¿Sí, hermano? Sí, yo observo eso, ¿no? En el diario vivir. Sí. Pues si vemos algo, decir, vamos a limpiar ahí, parece poquito, ¿no? Ya cuando está hecho, y uno, súper, ya facilito, ya como está hecho, parece que no botó mucho. Parece que. Así. Exacto. Esa es la parte. Exacto. Así es, hermano. Cuando ya está hecho, dice que fácil, pero hacerlo se da uno cuenta realmente. Así es, hermanos, hermanas. Así que, hermanos y hermanas, hoy hemos estudiado la familia de Estéfanas, una familia ejemplar. Ahora ya sabemos por qué está escrito en el Nuevo Testamento, especialmente aquí. Aunque no van a encontrar a Estéfanas en ninguna otra parte ya del Nuevo Testamento, solo en estos textos, en 1 Corintios capítulo 1, 16 y el capítulo 16, verso 15 y 16. Y ya no se vuelven a mencionar. Pero suficiente lo que dicen estos pocos textos acerca de ellos, porque ahí nos trajo toda esta enseñanza de que fue una familia dedicada al servicio de los santos, porque realmente fue convertida. Y fue una familia que merece respeto por su servicio, y por eso dicen, sujétense. Tiene peso las palabras de esta familia, porque ellos sí saben lo que significa servir. Pero si vamos a estar, hermanos, recibiendo información, sugerencias y comentarios contrarios, ese es el punto, a la obra de Dios, de hermanos o de familias o de hermanas que no saben qué es servir porque nunca se han involucrado, o más bien nunca se han comprometido, hermanos, y que lo que más quisieran es menos acciones, menos obra, menos forma de servir. Si es posible, solo venir a reunirse, cantar, orar, escuchar la palabra y ya, que sea todo. No quieren nada con el servicio a los santos. Y es ahí, hermanos, donde uno dice, sí importa entonces de dónde viene el comentario, porque por algo pasó esto en la iglesia de Corinto, y cuando uno está leyendo dice, con razón, el Espíritu Santo sabe todo lo que va a pasar, aún en nuestros tiempos, para la toma de decisiones, para las acciones, las obras y todo. Entonces, hermanos, por eso todos los temas son para que nosotros sigamos creciendo, aprendiendo y mejorando, que es lo más importante, y mejorando, porque, hermanos, yo sé que muchos de ustedes ya han prestado su servicio, aunque se han fatigado, aunque se han cansado, no se desanimen. ¿Sabe por qué no deben desanimarse? Porque Dios es justo y se los va a recompensar.
Se los va a pagar, se los va a premiar, hermanos, porque sí, también comprendo, su servidor también ha tenido desánimos. ¿Quién no se ha desanimado aquí? ¿Quién no se ha desanimado? Todos. Pero con la ayuda de Dios y con la fortaleza que su palabra nos da, nos anima a seguir trabajando, a seguirle sirviendo de las maneras posibles, y también queremos que todos aprendan a servir los unos a los otros. Todo para Dios y su divina voluntad, hermanos. Gracias por su fina atención y que Dios los bendiga.